Descubriendo. Ya lo cerré. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya a partir de este momento nos disponemos a compartir la mesa de trabajo, un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo en el que se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días a partir de las 8 de la noche hora de Colombia, compartiendo aquí en el canal de Descubriendo en YouTube y también retransmitiendo el sonido de este programa a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Un fuerte abrazo para todos ustedes y el tema que hoy vamos a compartirles tiene que ver con la manipulación o las manipulaciones genéticas. Y en esta oportunidad bíblicas, fíjate que tanto hablar de la genética y la manipulación en estos días. Bíblicas, y para esto, además de estar con la mesa acostumbrada, Salín y Juan Manuel, nos acompaña desde los Estados Unidos nuestro querido amigo William Matamoros. Recuerden que William ha venido trabajando con nosotros en la difusión de cada uno de los programas en su canal Despierta, este es el tiempo. Pero bueno, primero demos la bienvenida a Juan Manuel y a Salín. Hola, Juan. Neilo, un saludo para ti, para Salín, para William, que también nos acompaña el día de hoy, y para todas aquellas personas que ya se encuentran reportando sintonía. Estamos aquí pues para compartir con ustedes estas manipulaciones que ha tenido la Biblia en el transcurso de la historia, y también la vamos a estar comparando para ver cuáles han sido las repercusiones de esa manipulación en la humanidad. Así que estén muy atentos, también nosotros los vamos a estar leyendo en el chat. Hola, Salín, bienvenido. Hola, Neil, hola, Juan. Un saludo para nuestro invitado William, que estará compartiendo con nosotros el tema, y saludar a todas las personas conectadas que ya empiezan a reportar sintonía de varias partes del mundo para compartir el tema de las manipulaciones bíblicas, que es un tema muy importante porque a la hora de uno estudiar ese documento, si no tiene en cuenta esto que evidentemente ha ocurrido, pues la interpretación, la lectura y el análisis que se puede hacer seguramente va a estar incompleto. Así que queremos compartir esta temática para pues digamos que agregar un poco más de conocimiento en el tema de la Biblia, o compartir más bien. Sean bienvenidos. Y desde los Estados Unidos ya está con nosotros William. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola muchachos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes por primera vez, y no, verdad que va a ser un tema muy interesante porque creo que de una manera u otra todos hemos sido víctimas de esas manipulaciones. Víctima de estas manipulaciones. William Matamoros vive en Estados Unidos, pero es originario de Cuba y duró mucho tiempo vinculado a iglesias evangélicas, de tal manera que su experiencia dentro de estas organizaciones le permitió, entre otras cosas, pues conocer la forma de enseñar ciertos versículos, pero luego comienza un proceso de búsqueda en el que se da cuenta de que muchas de las cosas que aprendió allá originalmente y sobre todo en Biblias antiguas no eran tales. Entonces así es donde surge este programa de las manipulaciones bíblicas. También saludamos a Santiago, que está ahí en producciones. Bueno, muchachos, empecemos con la temática. La dinámica que vamos a utilizar es buscar versículos modernos en los que, luego de compararlos con versículos de Biblias anteriores, notamos un cambio en la forma o descripción de ciertos acontecimientos. Vamos a hacer un ejercicio inicial para que los oyentes se vayan pues acomodando a lo que pretendemos en esta dinámica, con esa primera cita que nos expone William, que está escrita en 2 de Samuel 12, 26, 31. Otra cosa que les pedimos es que anoten estas citas, anoten las Biblias donde las sacamos, y también anoten las Biblias más viejitas donde sacamos los versículos que podríamos decir anteriores, para que luego ustedes hagan lo propio. Es decir, no vayan ustedes a rechazar o a comprobar de inmediato pues lo que vamos a hablar en relación a las manipulaciones. William, hablemos entonces de esa primera cita en 2 de Samuel 12,
26, 31. Santiago también nos va a mostrar ahí en la primera imagen. Sí, mira, tenemos esta cita que se encuentra en la Biblia Reina Valera de 1960 y dice lo siguiente, dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Pero aquí, en este versículo es donde vamos a ver la manipulación. Dice el 31, sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo en todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Si vemos un poquito más abajo, en la Biblia Jerusalén, en todas sus ediciones, dice casi lo mismo, pero en el versículo 31 se esmera un poco en maquillar lo que sucedió. Dice de que a la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. O sea, le dio trabajo. O sea, sí, les dio trabajo. El hombre era muy buena gente. A pesar de que fue prácticamente una invasión, ¿no? Claro. Exactamente. Se fue una invasión y una masacre lo que hubo ahí. Entonces, pero si entonces buscamos unos textos un poco más antiguos, nos vamos a dar cuenta que la Reina Valera de 1909, en el versículo 31, dice lo siguiente. Sacó además el pueblo que estaba en ella y púsolo debajo de sierras y de trillos de hierro y de hachas de hierro, e hízolos pasar por hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Volvióse luego David con todo el pueblo de Jerusalén. Ya vemos que el significado no es lo mismo. Primero nos dice de que los había puesto a trabajar. Aquí dice que los pasa por debajo de las sierras y de los trillos y de las hachas, y verdad. Entonces, pero vemos que en la Biblia de oro de Torres Amat dice que a los habitantes los sacó afuera y mandó que unos fuesen aserrados. Esta todavía es más cruel, más brutal. Dice, haciéndolos pasar sobre otros narrias o carros con ruedas de hierro, y despedazarlos con cuchillos y arrojarlos en los hornos de ladrillo. Así trató a todas las ciudades de los amonitas. Es interesante. Claro. Es increíble la manipulación, como en las primeras, en las más nuevas, van maquillando la situación para que el lector no pueda darse cuenta. Y lo que llama la atención de esto, William y amigos de Descubriendo, es que, bueno, a nosotros se nos ha dicho que tradicionalmente de que los escritos que están en el documento bíblico son la palabra de Dios. Es decir, que prácticamente esto fue escrito por la mano de Dios. Aquí no hay ningún tipo de dudas, o no se pueden generar dudas cuando se entiende de que es la palabra de Dios. Pero cuando ya vemos que va cambiando lo que se dice de un tiempo a otro, de una Biblia a otro, entonces debe comenzar a reevaluarse nuestra percepción de que si es o no un libro sagrado. Las manipulaciones bíblicas y los cambios de las narraciones ya es una señal de que no es tan sagrada como, bueno, se enseña en las religiones, muchachos. Sí, es que el tema de las manipulaciones bíblicas, bueno, es algo tan complejo porque han sido tantas. Y nosotros alguna vez hicimos un programa ya en el formato radial donde hablábamos de las principales que han tenido, que tienen que ver más que todo con traducciones. Pero entre medias de esas traducciones se han hecho cortes y manipulaciones también, es decir, cambiando algunos conceptos y palabras. Solo con las traducciones, cuando por ejemplo se pasa de la Septuaginta al idioma latín de San Jerónimo, ya evidentemente hay un cambio muy fuerte, porque bueno, la Septuaginta era solo el Antiguo Testamento, luego llega el Nuevo Testamento, esto estaba en hebreo, y se traslada o se traduce al latín. Entonces hay un cambio grande en la traducción
y en el significado de muchas frases y versículos. Luego se hace más profunda la traducción al latín con Alfonso el Sabio, ya por allá en los años 1300. Y lo que queda como resultado de toda esa traducción es digamos que un sentido bastante desfigurado del idioma original, aunque se mantuvieron muchas cosas. Luego ya se traduce al español, al alemán, a todos los idiomas, al inglés. Y eso que nos está mostrando William en el análisis hace parte precisamente de esos cortes y manipulaciones para ir maquillando lo que sucedía en lo que realmente estaba colocado allí, porque ahora, bueno, vamos a analizar más versículos y nos daremos cuenta de que eso que está allí maquillado realmente tiene un significado bastante macabro. De todas maneras, con lo que ahorita reflexionaba Neil, ¿no? De que se supone que la Biblia es un libro sagrado, desde ese punto de vista enseguida se sesga más bien a los oyentes, a los partícipes de las religiones, a ir más allá o hacer la investigación que por lo menos William está proponiendo hoy con la dinámica del programa. Y el hacerlo, pues nos damos cuenta que, así como lo decía Neil, no es tan sagrado esto. Entonces, partiendo desde allí, empiezan los cuestionamientos que seguramente nos van a impulsar hacia otro tipo de libros, hacia otro tipo de investigación que también nos puedan dar luces de cuáles son las verdaderas mecánicas espirituales, porque si nos acercamos a la Biblia es para eso, ¿no? Para encontrar respuestas que quizás en los libros de investigación comunes de pronto no están. Entonces la Biblia, con esta cantidad de manipulaciones, también nos deja en entredicho que lo que se pueda concluir ahí también pues nos puede perjudicar, y es evidentemente lo que le ha pasado a la humanidad. Dice esta cita, habla de cómo David, dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Esto es lo que está graficando este evento, una toma de una localidad llamada Rabá. Y cuando la toma, David, el rey David, hace o tiene unas acciones con relación a sus habitantes, a su gente. En las citas modernas se nota un David como preocupado por emplear a las personas, ¿no? Exacto, sí. Darles trabajo, ubicarlas, como dice, sacó además a la gente que estaba de ella y las puso a trabajar con sierras. Entonces pone al rey David como un personaje que tomó una ciudad, pero trajo trabajo. Beneficio, claro. Beneficios. Pero cuando ya leemos por ejemplo, la Biblia de Oro de Torres Amat, que invitamos a los oyentes a apunten y luego vamos a ampliar, ya habla de otra cosa, ¿no? A los habitantes los sacó fuera y mandó que unos fuesen aserrados. Estamos hablando de crimen, de asesinato, como algo que podríamos nosotros recordar en los casos colombianos, las actuaciones paramilitares, ¿no? Que utilizamos desalojo de tierras, claro. Todo esto, una cosa tremenda. Entonces, eso en el modernismo lo vemos extremadamente alarmante porque son hechos de ese tamaño. Pero tratar, amigos oyentes, de cambiar los términos de trabajo a los mandó que fuesen aserrados, se quiere poner a David en una condición para que los actuales religiosos tengan una visión de un hombre bueno, justo y de Dios. Y no fue tal. Imagínense cómo sería antes de esta Biblia de Torres Amat o en los textos originales hebreos. En los hebreos, claro, la traducción lo que hizo fue eso, maquillar un poco, porque de hecho cuando en el Antiguo Testamento, porque aquí estamos tomando una cita del Antiguo Testamento, si vamos a Levítico está lleno de sacrificios, pero el libro de Levítico que tenemos hoy en día está muy maquillado para lo que originalmente estaba. Y esto, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, cuando comparamos esos mismos relatos en otros textos de cómo estos falsos dioses hacían los sacrificios, cómo los pedían, incluso sacrificaban seres humanos. En el Levítico, en el Antiguo Testamento, no hay, digamos, una cita explícita que diga que Yahvé pidió un sacrificio de un ser humano, a excepción de cuando pidió a Isaac, que al final Abraham pues no lo sacrificó. Pero lo que se narra son el tema de los animales solamente. Pero también había sacrificios humanos. Humanos, sí. Claro. Por ejemplo, uno de los hechos que más recuerdo en el Éxodo, ahorita voy a buscar la cita exacta, es cuando el pueblo hebreo desafía a Yahvé o le desobedece
inmediatamente él dice al pueblo hebreo que tomen cuchillos y asesinen a todos sus hermanos. Entonces hubo una gran matanza allí, Entre ellos. que bueno, eso se vistió de que los seres humanos desobedecieron a Dios, y eso era necesario para limpiar el pecado, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero ahí hubo una matanza. William, entonces en el mundo religioso en el que anduviste en algunos años, se podría decir o se podría justificar que esos crímenes se realizaban, que eran crímenes, ¿no? Claro. Sobre naciones paganas o malas. Exactamente, eso es lo que nos enseñaban. Decían de que todas estas cosas sucedían porque estas naciones eran naciones que eran corruptas, que eran adoradoras de otros dioses. Pero fíjate que yo quiero agregarle algo todavía. Aquí yo tengo una Biblia enfrente y los comentarios bíblicos. Y en los comentarios bíblicos del mundo hispano, dice aquí, dice así exactamente, dice que el texto hebreo dice que David los hizo pasar por los hornos de ladrillos, pero el comentarista Keil acepta la versión de la Septuaginta, de que David los quemó en los hornos y ladrillos. Pero hay un comentarista que se llama Helber, que dice que él cree que el castigo fue un trabajo forzado y que eso es lo más apropiado a la naturaleza pacífica que tiene David, o que tenía David. Y eso es una forma de manipular también la mente del que escucha, porque están tratando de dar una explicación a lo que no tiene realmente una explicación. Claro. ¿Verdad? Ayudados también, por supuesto, con los cambios que se han hecho en las ediciones modernas. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente manipulación, la palabra de Dios para todos. Esto nos los ha traído en su investigación William Matamoros desde los Estados Unidos. William. Espérame. La palabra de Dios para todos. Primera de Samuel 20:30. Dice más o menos mientras la vas consiguiendo. Entonces Saúl se enfureció con Jonathan y le dijo. Sí, aquí la tengo. Esta es buenísima. Continúa. Esta es buenísima. Porque hay que tratar de entender el contexto de lo que sucedió aquí. Aunque es algo que se niega en las religiones, David tenía, según el mismo documento bíblico, no es un invento de nadie, según el documento bíblico, David tenía una relación con Jonathan, una relación amorosa. Sí, amorosa con Jonathan. Sí, claro. Y David sabía de que el rey Saúl lo quería matar. Y cuando tú lees todo el capítulo 20, te das cuenta de que él se reúne con Jonatán y planifican cómo Jonatán se va a dar cuenta si es o no que el rey lo quiere matar. Y cuando llegan a la cena, el rey pregunta por David y Jonatán le dice de que David tuvo que ir a casa de su padre a Belén, y se inventa una trama. Y entonces Saúl se enfurece, y es donde viene y caemos al texto de Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Dice, entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, no quieres obedecer, pero esta es la Biblia de Dios para todos, para que vean cómo... Primera de Samuel, sí. La palabra de Dios para todos. Sí, y dice, entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, no quieres obedecer porque eres hijo de una esclava perversa y rebelde. Yo sé que estás de parte de David para vergüenza tuya y de tu madre. Cualquiera que lee esto cree de que es que Jonatán estaba en contra del reinado de su padre o algo similar. Pero cuando leemos la Biblia de oro otra vez de Torres Amat, vemos que dice lo siguiente. Saúl, indignado contra Jonatán, aquí dice Jonatán, le dijo, hijo de prostituta, hijo de desamorado y hijo perverso, ¿piensas que yo ignoro el amor que tienes al hijo de Isaí para confusión tuya e ignominia de tu envilecida madre? Aquí vemos de que la Biblia que mencionamos primeramente está maquillando la situación. ¿Para qué? Para que el lector no se dé cuenta de que ahí había algo más, sino creen de que es una amistad. Pero en realidad no, había una relación amorosa, porque cuando tú terminas de leer el capítulo 20, versículo 41 por ahí, hay un encuentro entre Jonatán y David, donde dice de que los dos se postran de rodillas y se caen a besos los dos y lloran. Claro. O sea,
tú eres mi amigo, pero yo no, por mucho que yo te quiera, no Mucho voy que a nos caer. queramos. Sí, no voy a caer en eso, ¿entiendes? Claro, Y claro. peor, y peor con lo que viene después. Y No, tampoco imagínate decir que en aquella época eso era normal o que era aceptado porque, ¿no? Y bueno, de rodillas. Muy y de tabú. rodillas, sí. Claro. Bueno, lo que se intenta con esto es quitarle un poco de realidad a la relación que había entre estos dos personajes. Porque sin duda alguna, entonces, el documento bíblico estaría, si se aceptara originalmente como fue, estaría promoviendo relaciones homosexuales, que siempre fue, bueno, un tabú dentro de toda la enseñanza de la católica y otros cultos, ¿no? Sin embargo, ahí Así se ve muy, muy, muy fuerte. Pasemos a la siguiente imagen, Mira, quiero Sí. mencionar la cita que la dije que ahorita. mencionaste ahorita. Sí, está en Éxodo capítulo 32, desde el versículo 27 dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, de ese calibre son las acciones que en este caso Jehová incitaba que el pueblo hebreo Y eso, hacía, y esta es una versión, ya suavizada. Ya Suavizada, suavizada, sí. claro, maquillada. imagínense lo que probablemente pudo haber ocurrido. Bueno, pero para eso tendríamos que tener las pruebas. Las pruebas, sí. Sigamos entonces, muchachos. Ahora vamos con la palabra de Dios, la misma Biblia, ¿no? En este No, caso. es el libro del pueblo de Dios. Ah, no, este es esa el libro Biblia. del pueblo de Dios. Con Así la dice. segundo de Samuel 1:26, William. Este texto lo puedes encontrar ahí cuando el contexto es de que el rey Saúl y Jonatán mueren en batalla y entonces lo que sucede es que David llega y da sus palabras a los difuntos, ¿va? Por decirlo así. Y dice lo siguiente. ¿Cuánto dolor siento? Esto según el libro del pueblo de Dios. Dice, ¿cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido? Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Otra vez están aquí maquillando la situación. Sí. Pero cuando leemos la Biblia de Jerusalén de 1976, dice, por ti, lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Señores, aquí no hay duda, de verdad. Sí, Y, sí, y el, no, te- no, el te- el término y- delicioso No, y en el primero da dice otra amistad, connotación. dice amistad y en el de abajo, en el segundo dice tu amor. Tu O sea, amor. Tu amor, claro. sí. sí, más tratan de delicioso, maquillar. Sí, el segundo ya lo coloca como más crudo y ya es muy fácil de entender o de deducir a lo que se está refiriendo verdaderamente. Total. Fíjese usted, amigo oyente, las cosas que se puede uno comenzar a fijar como verdad de acuerdo a textos maquillados, cambiados con términos para que no se sintiese lo que originalmente habría sucedido. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros percibir de una Biblia maquillada sobre el rey David? Un rey importante, grande, justo, ¿verdad? Sin embargo, cuando comenzamos a leer los documentos un poco más viejitos, comenzamos a darnos cuenta que no eran como tal, no eran como los hemos creído que son. Y sobre todo que no solamente es la manipulación bíblica, como se lo decía a nuestro invitado William Matamoros, y es que a esto se le suma la interpretación de los pastores. Porque recuerden que ya el documento bíblico se toma en las iglesias y son los pastores o los guías espirituales los que toman la enseñanza y comienzan a utilizar tales versículos para hacerlos ver o reforzar esa idea. Así que no solamente, repito, es la manipulación o cambio de palabras para hacer ver la situación de una manera distinta en favor a los sujetos que están aquí, sino que a eso se le agrega la manipulación de la enseñanza bíblica de esos textos que ya han sido cambiados un tanto y en otros casos muy profundamente. Sigamos entonces con Reina Valera 1569. Antes, Sí. Neil, me gustaría también aportar que
incluso dentro de la misma Biblia nosotros podemos encontrar manipulación. Hay versículos que se repiten en un libro, se repiten en el otro. O sea, quieren decir lo mismo o están relatando la misma historia. Ese caso particular es el de Segunda de Samuel, capítulo 24, donde Jehová incita a David para que haga un censo en el pueblo de Israel. Y ese mismo acontecimiento es narrado en Primera de Crónicas, capítulo 21, en donde dice que Satanás es quien incita a David para que haga un censo de Israel. Aquí nosotros, pues ya nosotros lo hemos dicho muchas veces, que Jehová es aquella entidad que se hizo pasar por Dios. Sin embargo, en la misma Biblia, en el mismo texto, nosotros ya podemos encontrar esa manipulación sin ir a los libros o a las Biblias anteriores, que seguramente van a ser muchas más crudas. Entonces, también tener eso en cuenta, porque hay diferentes libros que narran los mismos acontecimientos, pero le cambian los verbos y así también la acción cobra otro sentido. William, estas dos citas que relata Juan Manuel, que son, vamos a otra vez a Primera de Crónicas 21 y Segunda de Samuel, y Segunda 24. de Samuel 24. ¿Cuál es la justificación para mostrar que en una se habla de Jehová y otra de Satanás como el mismo personaje que incita a David a hacer censo? Bueno, según las religiones, ¿verdad? Bueno, yo estuve 22 años dentro de la iglesia evangélica. No, casi nada. Casi nada. Y según ellos, es que Dios usa también a Satanás como para ejercer su voluntad, ¿verdad? Bastante como cómodo mismo eso, sucedió con Job. Claro. ¿Verdad? Pero sí, es que es Dios el que lo usa. Puede, como mismo lo puede hacer él, también puede usar al otro. Entonces es algo que uno cuando lo escucha no puede renegar. Tú no puedes decir nada, porque si no estarías yéndote en contra de la autoridad de tu pastor o de tu líder. Pero sí te ponen en duda, porque ahí te das cuenta, el que es apercibido se da cuenta de que trabajan juntos. Sí. Claro, están trabajando juntos. Como si fuese uno. Exactamente, como si fuese uno. Ok, pasemos entonces, William, a la Reina Valera 1569 con la cita de Santiago 4, 10, 15. ¿De qué se trata esto? Santiago 4, versículo 10 y también en el versículo 15. Ok, los dos son versículos. Sí, dice, el versículo 10 dice, eso es en la Reina Valera 1569, dice, humillados delante de la presencia del Señor y Él os ensalzará. Y el 15 dice, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Bueno, aquí vemos de que en esta Biblia la palabra que se menciona es Señor. Pero cuando miramos la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Miren la palabra de Jehová. Claro. Sí, es de los testigos de Jehová. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, léanlo ustedes mismos. Bueno, aquí humíllense dice, a los ojos de Jehová, Él y los ensalzará. Y el versículo 15, en vez de eso deberían decir, si Jehová quiere, viviremos y también haremos esto o aquello. O sea, la palabra Jehová no debería estar ahí. No debería estar ahí. Pero bueno, ellos la metieron. Sí, y también en el Nuevo Testamento, en la Biblia de los Testigos de Jehová, aparece Ese es el Nuevo nombre. Testamento. Sí, por eso aparece el nombre en todos lados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que obviamente originalmente no era debería, así. no debería, claro. Bien, entonces Sí. fíjate que aquí lo que aprendemos es que el tema el Señor es suplantado en la Biblia de los Testigos de Jehová por supuesto, Jehová, ¿no? Siempre ellos asocian a Dios con Jehová, Jehová, Jehová. Es decir, que cuando se va al Nuevo Testamento, como lo menciona también Salim, no hay ningún problema de vincular un término que nunca estuvo en esos versículos en el mensaje de Cristo. Uh-huh. Bien, sigamos entonces con más. Y ellos sustentan por qué lo colocaron. O sea, ellos tienen un sustento basado en ciertos papiros antiguos del Nuevo Testamento, donde obviamente no aparece el nombre de Yahvé en el antiguo hebreo, porque obviamente no existe, pero ellos sustentan de que Dios tiene un nombre y que ese nombre es el que debe ir allí porque del Antiguo Testamento se revela. Es decir, tienen un sustento que para el que de pronto no sabe mucho le convence.
Pero de todas maneras cambian el Claro, texto. cambian, claro, con la intención de que su Sustentar su doctrina, teoría, sí. de que el nombre de su Dios es ese, pues ahí lo sustentan. Muy bien, entonces tenemos la siguiente gráfica en la que vemos un comparativo. ¿De qué se trata esto, William? Bueno, mira, esta es una Biblia que yo tengo instalada que con un aproximado de 88 Biblias, Wow. ¿verdad? De diferentes versiones. Y aquí les puse la comparación de lo que dice la Reina Valera 1960 con también una de los testigos de Jehová. Está en Mateo capítulo 1, versículo 22. Si ustedes pueden ver, dice el versículo 22 en la Reina Valera 1960. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Aquí el contexto es sobre la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Claro. Entonces, podemos ver que en la otra, en la que está al ladito, dice, todo esto realmente pasó para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por el profeta que dijo. Y por ahí dice, bueno, lo que dijo de que la mujer quedaría encinta, la Virgen. Pero la palabra Jehová vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, cuando no debería aparecer. De hecho, entonces, la Biblia de los Testigos de Jehová representa también una de las más manipuladas o cambiadas porque, bueno, a su consideración y a su comprensión de la misma han hecho y deshecho con ella. Vamos a sacar un rato para leer los mensajes de nuestros oyentes, Juan Manuel. Sí, bueno, muchas personas atentas y también reportando sintonía. Juan Carlos García nos dice, el engaño disfraza las tinieblas como si fueran de luz. Moreno Trinidad nos dice, saludos desde República Dominicana. Marlene Pinzón nos dice, qué alegría poder ver el en vivo. Hacen un trabajo espectacular. Felicitaciones por su dedicación y saludos desde Canadá. Nos saluda también Carlos Álvarez. Bueno, nos hace una pregunta. Nos dice, en la iglesia cristiana siempre se habla de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a su Hijo Jesús, a morir en la cruz del Calvario para que fuésemos perdonados. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es? Bueno, eso pertenece a otro tema, sin embargo, eso no es así como nos enseñan. Para responderle rápidamente, el modelo de sacrificio para recibir con esto expiación de pecado o la bendición de una deidad sobre un pueblo o sobre una persona en particular, son actos propios de los seres extraterrestres que estuvieron en este planeta y que se presentaron a la humanidad o a diferentes grupos sociales como dioses. Eso es propio de ese tipo de entidades negativas. Claro, cuando se crea la religión católica, sobre todo, se cogen, se mezclan, se toman esas tradiciones, esas creencias, en este caso de sacrificios, y se mezclan o se quieren hacer igual con el mensaje de Cristo, entendiendo entonces que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio enviado por el Padre Altísimo. La muerte de Jesús en la cruz fue un crimen, simplemente eso, un crimen de una organización judío, religiosa, que vio en Jesús un potencial peligro y había que, según ellos, eliminarlo. Recuerden que trabajaron fuertemente para que así ocurriese. Pero Jesús, a través de todo eso que comenzó a suceder luego que fue capturado y tomado, aprovechó para enviar mensajes, cifrados en símbolos que interpretándolo nos pueden ayudar también a vivir un proceso de resurrección después de lo que ocurre también con el hombre terrestre que ha sido inmolado por esta misma organización. Entonces, se toma una cosa para mezclar otra y crear una idea que no es como tal. Sí, otra cosa es que también el mensaje, bueno, lo central que vino a hacer Jesús aquí en el planeta Tierra fue darnos la mecánica de la resurrección. Y con esto que nos participa la iglesia cristiana, limita todas esas enseñanzas que Jesús vino a dar precisamente, o todas esas herramientas que nos vino a dar para que nosotros resucitáramos, no literalmente, sino pues ir dejando nuestros vicios y todas nuestras manipulaciones a un lado para poder ser un hijo del hombre. Entonces también va por allí la cuestión. Nos saludan también Gustavo Garay. Hola, buenas noches desde Argentina. Queremos enviarle también un saludo especial a Ángela Díaz, que nos ha participado
un sticker. Merly Pinzón, que también nos saluda desde Canadá. Muchas gracias también por su donación. Verónica Oviedo también nos saluda desde México. Bueno, muchas personas activas. Ángela Díaz también hace su participación. Ella está en Nueva York. Con un sticker. Ángela Está Díaz. en Nueva York. Un saludo muy especial. Carlos también nos apoya con eso. Entonces, agradecerles por esas donaciones. Jeffrey Castillo nos dice: buenas noches a la mesa de trabajo y los que están en el chat, un fuerte abrazo de corazón. Guillermo Rodríguez nos dice: ¿en qué lugar de la Biblia Jesús dijo que el Padre se llamaba Jehová? Él dijo: mi Padre y yo uno solo, y cuestionaba la ley del Antiguo Testamento cuando cesia su ley. Me imagino que decía su ley. No, de acuerdo, nunca se refirió a... Nunca se refirió exactamente a ese nombre de Jehová. Solo en la Biblia de los testigos de Jehová. Así Ahí es. sí, claro. Ahí sí. Nelcy Sierra, Gloria Hernández, Brenda Carinerazo, bueno, muchos comentarios de ustedes. Julio Gaitán también nos está saludando. Aquí Darwin Tiribanti, qué buen análisis de los escritos. Saludos desde Cajamarca, en Perú. Bueno, mucha gente en toda Latinoamérica, nos alegra que nos estén dejando esos mensajes de apoyo. Bien, bueno, además de las mismas incongruencias o los mismos cambios que pueden haber entre versiones antiguas y nuevas versiones, ocurre algo también muy importante, y es entre citas o formas de la narración de acontecimientos en la Biblia distintos a lo que ocurre con esos mismos hechos en otros documentos, apócrifos, por ejemplo. Entonces, una de los ejemplos más grandes que podemos recordar aquí en la mesa de trabajo para graficar esto que estamos planteando ahora es la idea de que en el paraíso, en el Edén, Sí. Los Adanes fueron tentados por la serpiente, ¿verdad? Para que comiesen del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y ha quedado en nosotros la idea de que es la serpiente la mala, Jehová el bueno, evitando que comiesen de ese fruto, de ese árbol en el centro del paraíso. Sin embargo, ese mismo evento, cuando lo leemos en una revelación apócrifo del libro secreto de Juan, se manifiesta que fue al revés. ¿Cómo así? No es empero como contó Moisés, dice el Salvador en esta revelación a Juan el evangelista. Dice que el que evitó que comiese del fruto del conocimiento fue justamente la organización negativa que se hizo pasar por Dios. Y quien invita a que comiese justamente de ese árbol del conocimiento para que sus ojos se abriesen era el Salvador. La Entonces, famosa manzana. Exacto. Manzana que tampoco aparece en la enseñanza o en la escritura original. Entonces entendemos que la forma en que ese versículo del Génesis narra quién fue el bueno y quién fue el malo, o justamente lo que sería el pecado original, no fue tan así. No fue un pecado original, fue una manipulación de una fuerza, una organización que evitó en ese momento que el hombre probase, pero que afortunadamente por las fuerzas de la luz, en este caso el Salvador, se dio la orden a la humanidad para que probase. Sí, digamos que cuando se lee solo la Biblia, que es lo que hemos invitado muchas veces a nuestros oyentes y televidentes cuando se analizan temas de ese documento, es que es bueno comparar y complementar con libros apócrifos, porque los libros apócrifos se tiene la creencia de que como no son inspirados, a pesar de que sabemos que pues no, nada de divinos tienen ni la Biblia ni los apócrifos, sino que son libros escritos por hombres, información que les fue dictado y que astutamente fueron separados en el Concilio de Nicea. Hay información que complementa lo que está en la Biblia y que aclara también lo que está en la Biblia. Entonces, por ejemplo, Juan decía ahorita lo de la manzana, que no es una manzana, es un fruto, y por ningún lado dice manzana ni en la Biblia ni en el apócrifo de Juan. Dice que el fruto es el pensamiento posterior iluminado, es decir, una capacidad de discernimiento que la humanidad no tenía por la manipulación de la falsa organización o de la organización negativa, que era la que precisamente estaba interesada en que no comieran del fruto. Pero la luz invitó a la humanidad a que comiese. Eso lo explica en el libro secreto de Juan, pero a nosotros nos contaron otra cosa.
Y ejemplos como este tenemos en toda la Biblia, el famoso caso de Jonás, que se lo traga una Un gran ballena. pez. Una ballena, sí. Una ballena, como nos enseñaron en el colegio, en la clase de religión, pero realmente no hay ninguna ballena, sino que habla de un gran pez. Entonces ya hay una diferencia entre un pez y una ballena. Entonces aquí hemos analizado lo que sucedió con Jonás. En algún programa lo hicimos. Obviamente, si aplicamos la lógica, un ser humano difícilmente pueda sobrevivir 3 días y 3 noches dentro. Pero ¿cómo? Si el Señor todo lo puede. Ah, bueno, ya esa es la excusa para Sí. salir del debate, ¿no? Sin embargo, analizamos que, bueno, ahí ocurrió otra cosa. Hubo un contacto extraterreno en una nave acuática, Un OSNI. un OSNI, objeto submarino no Sum- identificado, Sumergible no identificado. donde estuvo Jonás por un tiempo, donde se le entregó una información para que esa información él la llevara a Nínive, una población que iba a sufrir un cataclismo. Y bueno, ya conocemos la historia. Entonces, todo esto que nos llena en la cabeza de fábulas, basado en malas interpretaciones y deducciones del documento bíblico, es lo que ha forjado el pensamiento de la humanidad durante mucho tiempo. Bueno, ustedes han colocado un análisis que nos lleva a analizar también las manipulaciones que han habido por parte de quienes enseñan sobre los documentos, sobre los relatos bíblicos. Cuando Salín habla de una ballena, que no es una ballena sino un gran pez, cuando se dice que es una ballena, se hace ya en la interpretación y en la comunicación de ese evento hacia quien está aprendiendo. Cuando se habla de la manzana, es decir, ciertas tradiciones que surgen no directamente del texto bíblico, sino de la enseñanza de las escrituras. O que el arca era un barco. Y de eso sí que, o de que el arca era un barco. Un barco, sí. Exacto. Entonces, de eso, claramente, William tendrá mucho que decirnos, porque estando en la religión, sentado, incluso en algunas oportunidades, supongo que te paraste también a enseñar, se decía algo que si después se iba al mismo documento bíblico a leerlo, pues no lo decía tan así. ¿Cómo es esto, William? Mira que, bueno, la culpa de todo esto, ¿sabes a quién yo se la he hecho? A los teólogos. A ver. ¿Por qué? Porque la teología apareció para dar explicaciones de las cosas que que ellos mismos no podían entender. Entonces, crearon unas explicaciones muy bien construidas, porque hay que admitirlo. Las crearon muy bien construidas, a tal punto que cuando las describen o se dicen, es como si la Biblia no existiera, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando ocurre una matanza, ellos te dicen, no, pero es que no ocurrió así, la Biblia no quiere decir eso. Lo que quiere decir la Biblia es otra, y empiezan a moldearte y te empiezan a decir que lo que dice la Biblia ahí no es eso lo que quiere decir. O sea, en aquellos tiempos, la persona el escriba, se dedicaba mucho tiempo para enseñar a alguien a escribir y a leer. Entonces, cuando esta persona veía algo, escuchaba algo, escribía tal y como lo veía o escuchaba. Pero ahora, cuando llega la teología, te dice de que no, que realmente eso no es lo que quiere decir. Entonces, ¿para qué usan la Biblia? Yo te puedo poner un ejemplo. A ver. De que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le dijo de que llevara a su hijo y lo sacrificara, y él agarró y lo iba a sacrificar. Pero ahora yo te voy a llevar a un versículo. No sé si lo tendrán a mano, ¿Cuál es? pero hay 2 textos que se encuentran en Génesis capítulo 12, versículo del 11 al 19 y el 20 del 1 al 6. Sí, Yo no aquí sé si tenemos la gráfica. La gráfica que dice, ejemplo de la manipulación a la hora de enseñar. Abraham, el padre de la fe. Ajá, pero ¿qué sucedió con la fe de Abraham cuando llegó a Egipto? Si pueden leer ahí lo que dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora yo conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que tú eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron de que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón.
e hizo bien a Abraham. Mira cómo dice todavía. Dice que hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mira el beneficio que tuvo, ¿verdad? Claro. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto de que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, poniéndome a mí en ocasión de tomarla para mí, para mi mujer, para mí por mujer? O sea, ¿dónde estaba la fe de él cuando tuvo miedo de que al entrar a Egipto, de que lo mataran a él? Entonces, ¿qué prefirió? Entregar a su mujer para que viniera otro y se la comiera, ¿verdad? Y todavía dice de que, y ahí el texto en el versículo 16 dice que que Abraham hizo bien con eso. Entonces, no, pero no solamente eso, sino lo que La recompensa que sacó de eso, claro. porque tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, y cuando estudiamos esto, esta cantidad de animales en aquella época era riqueza. Ajá, pero cuando vamos al versículo 20, no lo tengo, ahí está, pero el versículo 20 es, déjame buscarlo un momentico aquí, ya Sarai era una ancianita, era una anciana, y llegan, déjame ver, Génesis capítulo 20, versículo 6, dice que, dice, habiendo partido de allí Abraham hacia la tierra meridional, habitó entre Cades y Sud, y se hospedó en Gerar. Y hablando Sara, su esposa, dijo y dio a entender que era hermana suya, por lo que Abimelech, rey de Gerara, envió por ella y se la tomó. Ok, hasta ahí entonces otra vez volvió a suceder, porque la primera vez podía haber pasado. No había sido una sola vez. No. En el capítulo 20 ya Sara era una anciana. Ya había tenido... que la tenía como de mercancía para sacar buen provecho. Exactamente, entonces... Cuando nos hablan de Abraham, nos hablan del padre de la fe, que tenemos que ser como Abraham y toda esa cosa, pero al final, cuando tú te dedicas a leer, te das cuenta de que no es así. Y eso era lo que me sucedía. Yo al principio no. Por 22 años yo me metí escuchando lo que decía el pastor y no nos y como la mayoría de los que estábamos en la iglesia, creo que no nos atrevíamos a leer la Biblia. Porque confiábamos que estaba parado enfrente, nos estaba diciendo las cosas correctas y que era verdad, y creíamos. Pero cuando yo en el 2017 por primera vez los escuché a ustedes, no creí tampoco en lo que ustedes me decían, al contrario, empecé a leer, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque es lo que te instauran en la cabeza. Es ese sentimiento de que si hablas mal o piensas mal, te van a castigar. Y entonces, pero me dediqué, como mismo ustedes dicen, que hay que investigar. Y me puse con miedo y todo, me puse a investigar y empecé a leer. No hay nada más que leer. O sea, no hay que hacer otra cosa nada más que leer. Y cuando lees te das cuenta de que las cosas que te dijeron eran todas mentiras. Como por ejemplo. Sí. Ajá. No, quería decir que es un ejemplo de cómo hay una manipulación a la hora de enseñar, de lo ya manipulado. Exactamente. Es más, cuando tú estás dentro de la iglesia, y creo que aún los que no están dentro de la iglesia, pero conocen algunos textos bíblicos, hay uno que es muy famoso, que es el de el temor a Jehová. Y cuando tú le dices a alguien, no, es que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ya uno se queda quieto. Pero cuando te pones a leer, te das cuenta que no significa eso. Yo por ahí les compartí el texto, está en Proverbios 9:10. No dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 9:10. 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ya eso te cambia el contexto, ¿verdad? Te cambia el contexto. Y entonces cuando te das cuenta, ¿qué fue lo que sucedió en el Edén? ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía miedo de que el hombre adquiriera ese conocimiento, porque serían despertados sus sentidos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros leemos. Y cuando también perdemos ese miedo. Claro, el principio de la sabiduría es el temor, imagínense. Por eso es que no aparece la sabiduría, porque lo que se implementa es el miedo. Pero mientras tú decías esto, también recordaba que esas enseñanzas que se pueden distorsionar a la medida de quien interpreta y quien enseña, pues no solamente ocurre en las religiones, también puede ocurrir en grupos místicos, esotéricos. No puede, ocurre en la interpretación de eventos proféticos o, por decirlo de alguna manera, en la interpretación
de la serie de acontecimientos que deben ocurrir proféticamente. Eso es muy, muy común. Y me gustó lo que dijo William, porque una de las cosas que logra romper eso es leer. En la primera parte del programa, cuando hablábamos de manipulaciones, cómo han cambiado los términos, nosotros podemos hacer una investigación muy sencilla y nos vamos a dar cuenta de esos cambios, porque han habido muchas personas que han alertado sobre esos cambios. Solamente hay que buscarlas, leer, comprobar, y en esa lectura se abre el sentido. Algo muy importante que también dijo Salim al inicio es que tengamos conocimientos históricos de las distintas traducciones. Nosotros ahí en el canal hemos hecho varios videos. Recuerdo uno que hicimos que se llamó La Biblia no es un libro sagrado. ¿Pero por qué se lleva a esa conclusión? Porque entendemos que es un conjunto de narraciones que han atravesado una serie de traducciones, de acomodaciones, dependiendo también los intereses que estén detrás de esa acomodación. Y de épocas diferentes, que eso también le va cambiando el sentido a ciertas narraciones. Entonces tenemos un conjunto de conocimientos que si los buscamos, si usted se arriesga, así tenga miedo, porque me gustó lo que dijo también William, y es que cuando esto se escucha por primera vez en personas que tienen una estructura ya establecida, en el caso religioso, por ejemplo, puede generar temor, ¿no? Hombre, si yo sigo viendo esto, puedo recibir castigo de Dios, porque incluso en la Biblia también está sustentado que llegarán en algún tiempo a tratar de confundirme, ¿no? Los falsos profetas. Entonces, o sea, tienen la defensa en contra de en el mismo texto, quienes les cuestionen, claro. En el mismo texto. Entonces, es liberarse y darse la oportunidad. Seguramente cambiar esa visión de creer que Dios te quiere es temeroso o no te quiere realmente buscando. De hecho, si vas a las enseñanzas de Jesús, así lo advierte. Claro. Conoceréis la verdad. Le está diciendo que somos esclavos, porque si la conoces te harás libre. O cuando habla del antiguo pacto, que cuando se lee aún hay un velo no descubierto. Entonces son varias cosas que si nosotros nos ponemos a analizar nos pueden dar una nueva visión. Sí, no, sigue la participación muy activa en el chat. Osiris también nos ha aportado, como en casi todos los programas, un abrazo a Osiris. Carlos Molina también nos hizo un aporte, nos están preguntando, por ejemplo, aprendiendo el mensaje del verbo, nos pregunta, entonces, entre más antigua la Biblia está menos manipulada. Sí, está más cerca al origen, a lo original. Tampoco hay que pensar que las más antiguas, de las que llegan a nosotros, no están. También lo están. También están manipuladas, pero están menos maquilladas. Están menos maquilladas. Estas ya están bastante maquilladas. Nos dice Patricia Gorosito, nos dice, he leído la Biblia y me ha desconcentrado saber que en el Concilio de Nicea fue puesto o escrito lo que a ellos le convenía, una verdadera manipulación. Claro, es que precisamente el poder religioso se vio envuelto en eso, ¿no? Porque Constantino en ese momento vio una gran estrategia detrás de ese compendio de libros y pues tanto así que le devolvió esa estabilidad al reino que en ese momento estaba desordenado. Claudio Fajardo nos dice, saludo cordial desde Chile. Otra de las grandes manipulaciones de la Biblia es presentar a Moloch como un dios distinto a Yahvé, pero muchos exegetas ya explican que Moloch era un título de Yahvé. También recuerdo cuando Claudio nos dice este comentario, lo que nos dice también cuando habla de Azazel, la Biblia, que lo colocan como si fuese bueno, incluso amigo de Jehová, y tienen una relación y todo, y es precisamente un par de dioses negativos que lo que están haciendo es pidiendo sacrificios. Gerardo Guevara nos dice, William, ¿cuál es la aplicación donde están las 80 Biblias? ¿Cómo la consigo? William. Bueno, la aplicación se llama eSword, o sea, es la Biblia electrónica o en español eSword, o la espada electrónica. Se puede buscar así. De todas formas, si ponen ahí mi correo, se las puedo compartir, o a ustedes mismos se las comparta para que ustedes la coloquen en la emisora, no sé, pero sí.
está la Biblia, está la aplicación de la Biblia y todas las Biblias por aparte, más los comentarios bíblicos, diccionarios y todo eso. Ok, listo. También nos hacen una pregunta. Mario Bautista dice, veo que hay muchas manipulaciones en el Antiguo Testamento. ¿En el Nuevo Testamento pasa lo mismo? Claro. Sí, claro que sí. Es en toda la Biblia, en todo el compendio bíblico que nosotros conocemos. Salim y también Neil, ahorita William también dio unas citas que están dentro del Nuevo Testamento que se ven que están manipuladas. Yo pongo un ejemplo, sobre todo de un video que hicimos también en el canal sobre la transfiguración de Cristo, Exacto. en la que aparece aparentemente frente a Moisés Sí. y Elías. Cuando se parte, eso es importante, cuando se parte de la comprensión y del conocimiento de que Moisés fue un adorador de Jehová, es decir, de una entidad falsa y negativa, entonces se genera la duda de que si realmente en la transfiguración estuvo al lado de Elías, frente a Cristo. Entonces lo que tenemos que entender es quién de los personajes que tradicionalmente llevan esa línea de conocimiento dentro del mensaje de Cristo o del propósito de Cristo estuvieron realmente en la transfiguración. Entonces, por conclusión, por deducción, tendremos que además de Elías fue Enoc. Okay. Ahí hay una manipulación bíblica en el Nuevo Testamento. Bueno, muchos comentarios que nos llegan. Camilo Varela nos dice, ¿se puede decir algo sobre Lilith? Bueno, nosotros hicimos un programa especialmente dedicado a esta entidad. Lo pueden encontrar allí en los videos del canal. Voy a aprovechar esa pregunta porque evidentemente hay personas que llegan por primera vez o tienen pocas semanas de ver nuestros videos, pero Descubriendo tiene más o menos 10 años al aire. 10 años, ¿sí? En agosto cumplimos 10 años. En agosto, sí. Y hemos hecho una cantidad de temas, pero una cantidad de temas. El de Lilith lo hicimos. Pero en radio. En radio. Entonces, ¿cómo podrían ustedes tener acceso a toda esa información? Nosotros la tenemos organizada en nuestra página web, el sitio web de Descubriendo, que es descubriendo.com.co. Y allí, en la parte de arriba, en la parte superior derecha, hay una buscar. Entonces usted le digita ahí Lilith y le va a mostrar los videos o las investigaciones que hemos hecho al respecto. Y se lo ve. Entonces, las preguntas que tengan que no tienen que ver con el tema, ustedes pueden encontrarlas porque hemos hecho muchos programas. Sí, Descubriendo lleva 10 años, de los cuales 3 años, 3 y medio. 3 años y medio más o menos. En este formato de televisión, de YouTube. 3 años y medio. El resto de años han sido en radio. Es decir, hemos hecho muchos más programas a nivel radial que a nivel televisivo. De hecho, William, que está con nosotros hoy, toma, porque todavía lo está haciendo, toma parte de los programas viejos en radio y los monta en YouTube, pero en su canal. En el canal Despierta Este es el Tiempo. Entonces, si entran al canal Despierta Este es el Tiempo y se ponen a buscar ahí temas, ahí lo que hay es respuestas. También. Bueno, no, este tema de verdad que ha sido muy interesante y muy enriquecedor gracias a esta investigación que nos comparte hoy William y nos puede dar luces de lo que nosotros en realidad estamos leyendo o estamos creyendo que es la verdad. Y así como lo dice William, es muy chévere porque también es como gratificante escuchar que pues por los programas de Descubriendo él se atrevió a leer o se atrevió a cuestionar. Sin embargo, yo lo que digo es que de pronto él no sintió miedo. Yo digo que sintió esa misma sensación que aquella humanidad también cuando probó este fruto, ¿no? Del bien y del mal en esa enseñanza. Entonces, yo lo que digo es que definitivamente nosotros debemos estar más apercibidos o de pronto si tenemos algún cuestionamiento que nos hemos hecho durante años, atrevernos a de pronto a leer o a preguntar, así sea a estos líderes que nosotros tenemos en nuestros grupos, en nuestras religiones, y así pues ir sacando nuestras propias conclusiones, que siempre va a ser mejor que una creencia absoluta. Bueno, quisiera que cerramos el programa con una de los descubrimientos que ha hecho el propio William en su investigación con el tema de los querubines. ¿Qué es un querubín, William?
Mira, eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque, mira, la palabra querubín es un plural de querub. Y cuando tú buscas en cualquier navegador, tú buscas escribes la palabra querubín, lo que te parecen son unos niños con alas, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿va? Y cuando se habla de los querubines que supuestamente fueron puestos sobre el arca, lo que aparecen son imágenes de unos hombres como unos doblados ángeles, sí. con alas, sí. ¿verdad? Pero hay un hombre que se llama Yosef Ben Aarón. Él es judío. No creo que de nacimiento, porque él es mexicano de nacimiento, pero él tiene un libro que se llama La Última Advertencia. Y en este libro él habla de muchas cosas. Tiene mucho conocimiento de hebreo. Y en uno de sus apartes, creo que en la página 201, él empieza a hablar sobre los diferentes adjetivos que se le dan a los querubí, a los ángeles o a los varones que se habla, dice la Biblia, estos varones que aparecían. Y uno de ellos es el querubín. Y el querubín realmente es un objeto volador manipulado por un solo individuo que tiene forma de esfera y se describe a estos objetos como circulares con un domo transparente por encima, ¿verdad? En su parte más alta, y eso lo pueden ver en Ezequiel capítulo 1 y en todo el libro de Ezequiel, que habla sobre las apariciones de la gloria de Jehová. Podemos ver la descripción de estos querubines, o también la descripción de la gloria de Jehová, que en realidad no es más que una nave mucho más grande, la cual se puede mover se eleva, desciende, se detiene, se puede ver, porque muchos textos dice de que el profeta Ezequiel dice de que lo vio, que se detenía, lo vio aparecer por detrás de una montaña. Entonces no puede ser lo que nos dijeron, porque supuestamente la gloria de Dios es algo místico, sublime. Pero justamente eso que estás hablando de la gloria de Dios fue lo que en un debate que tuvimos con una iglesia evangélica, nos invitaron en un programa a debatir con unos religiosos, fue lo que los hizo desencajarse, no tanto que utilizaron la agresión y la ridiculización como argumento para contrarrestar lo que estábamos hablando sobre la nave de Jehová. Y fíjate que estás mencionando que precisamente corresponde a un vehículo volador, tripulado, volador, un objeto volador, exacto. Exacto. Fíjate que hay un texto que está en Salmos 18:10 y lo deja bastante claro, aunque está bastante en símbolos. Y dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. O sea, si un querubín es un niño con alas como se nos ha enseñado, o es un hombre con alas como se nos ha enseñado, ¿cómo es posible de que Jehová, siendo tan grande, poderoso y magnificente como se dice, se pueda montar sobre un querubín y volar? A menos de que sea un objeto volador. Como una especie de Pegaso. Sí. Entonces, mire, yo estuve mirando en los mensajes, los comentarios que están poniendo, estuve viendo que alguien pregunta que cuál es la mejor Biblia para leer. En mi caso, yo tengo este montón de Biblias para investigación, pero la que estoy usando para mis investigaciones, que las estoy publicando, bueno, hace días que ya no hago nada por cuestión de tiempo, es la Biblia, se llama Biblia paralela, hebreo-español, donde te ponen el texto bíblico. Abajo te aparece cómo se escribe en hebreo. Y encima del hebreo hay unos numeritos que te da, en cada palabra te da el significado de esa palabra. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque realmente el documento bíblico fue escrito en un idioma que nosotros no conocemos. O sea, la mayoría de las personas
ha puesto su fe y su esperanza en traducciones, en lo que dice una traducción más lo que le aplica la teología. Pero realmente el texto bíblico fue escrito en un idioma que no se conoce, un idioma antiguo que no se sabe ni cómo se pronuncia. Entonces, lo que yo creo y aconsejo es de que se busquen mejor una Biblia interlineal y empiecen a investigar a través del significado de cada palabra en hebreo. Y entonces vamos a empezar a abrir nuestra mente y nos vamos a dar cuenta que realmente lo que dice la traducción no es ni por cerca, ni por cerca. Muy bien, William, gracias por compartir con nosotros aquí en la mesa Descubriendo por primera vez, ¿no? Mucho tiempo trabajando detrás de cámaras, por decirlo así, de alguna forma, pero hoy por primera vez compartiendo en la mesa de trabajo. ¿Cómo te sentiste? Bueno, primero nervioso porque no he salido en cámara, ¿verdad? Pero no, agradecido, es una tremenda oportunidad, ¿verdad? A ver si se me quita la pena un poco ahora para empezar, para cuando ya tenga tiempo hacer mis videos en el canal, poniendo mi cara. No, y que se aprende. Agradecido por los comentarios que han puesto ahí en el chat. Y no, y con ustedes, mis hermanos, con ustedes, que también me han dado esta oportunidad. Hombre, ¿cómo no? Si eres un hombre investigador. Contento de tenerte aquí y que hayas compartido esa información que a la gente le ha gustado muchísimo, porque sin duda que uno de los temas más apasionantes, más envueltos en el misterio, podríamos decir, es el tema de la Biblia. La Biblia y todas las historias que hay en ella es uno de los temas que yo diría que en general a la humanidad más le apasiona, porque es un tema que engloba el tema de Dios, el tema de nuestro origen, hacia dónde vamos, es decir, engloba tantas cosas que realmente queremos saber qué sucedió, queremos saber cuál es la verdad, y por eso este tema nos pareció muy interesante para compartirlo. Agradecerte por aceptar la invitación y bueno, y compartir esto con nosotros y con los oyentes. Sí, William, agradecerte. Esta investigación también ha captado mucho la atención, es mucha la audiencia, son muchos los mensajes que nos han colocado. Tú mismo te has dado cuenta, siguen llegando mensajes y bueno, esto quiere decir que hubo una muy buena receptividad. Gracias también por atreverte a estar aquí en la mesa de trabajo Descubriendo. Fue un programa muy chévere, muy enriquecedor y bueno, esperemos que no sea la última vez y claro, esto que te sirva para que en tu canal también puedas exponer tus investigaciones, que de seguro tendrán el mismo talante que estas y nos ayudará mucho en este tema o en este camino de la verdadera investigación. Saludos también a todas las personas que se conectan, que nos han enviado mensajes, que nos envían aporte, en fin, que siempre están pendientes del equipo Descubriendo. Gracias también a Santiago por esa excelente producción. Y bueno, aquí estamos muy felices de verdad. Sí, preguntan, William es cubano, vive hace ya varios años en Hastings, ¿no? Hastings, Nebraska. Hastings. No, mi inglés es muy bad English. Sí, soy cubano. En el año 94 salí para Honduras. Viví en Honduras por 19 años y desde el año 2013 vivo aquí en Estados Unidos. Muy bien, ahí está entonces. Nos vamos, William, gracias. Juan Manuel, Salim, Santiago en la producción. Y a todos ustedes, agradeciéndoles infinitamente su conexión. Y lo que queremos invitarlos es primero a considerar los puntos que tocamos acá, ampliarlos y llegar a una de las conclusiones más importantes que podemos llegar en este momento. Y es que ese documento que le hemos llamado Biblia, la palabra del Señor, la palabra que te alabamos, Señor, no, es un texto antiguo, modificado, con enseñanzas en algunos pedazos muy importantes, el tema profético, el tema de Jesús, pero igualmente mezclado a todo ese mensaje que puede resultar muy positivo, está pues la pezuña del diablo, como le decimos tradicionalmente, la mentira, la distorsión para crear fanatismo en la humanidad. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo de corazón y nos encontramos el próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.
Descubriendo